Hubo un tiempo, antes de que una sola bandera europea ondeara en Sudamérica, en el que dos mundos indígenas chocaron con una fuerza tal que cambiaría para siempre la historia del continente. Un imperio que dominaba miles de kilómetros de cordillera y un pueblo que no aceptaba dueño alguno. El día en que ambos se encontraron, el gran Tahuantinsuyo descubrió que su expansión tenía un límite. Ese límite se llamaba Maule y lo defendían los mapuche. En el corazón de los Andes, durante el siglo XV, el imperio inca vivía su máximo esplendor. Bajo gobernantes como Pachacútec, Túpac Inca Yupanqui y Huayna Cápac, el Tahuantinsuyo se había extendido a lo largo de casi todo el continente andino. Los cronistas del siglo XVI, como Pedro Cieza de León, describen ese crecimiento imparable en su Crónica del Perú. Conquistaron muchas y muy grandes provincias, llevando su poder más allá de lo que alcanzaron los reyes pasados. Los ejércitos incas cruzaron desiertos, cordilleras y selvas. No parecía existir fuerza que detuviera su paso, pero hacia el sur, más allá de las tierras diaguitas, más allá de los valles de Aconcagua y Maipo, los incas oían historias de un pueblo que no tenía rey, ni capital, ni castillo que tomar. Un pueblo que vivía en comunidades libres, preparado para defender cada palmo de su territorio. Los incas lo llamaron Purumaucua, que significa el enemigo indómito, y ese pueblo era el mapuche. La misión de extender el imperio hacia las tierras aún desconocidas recayó en Túpac Inca Yupanqui, uno de los gobernantes más ambiciosos del Tahuantinsuyo. Según Cieza de León, cruzó el desierto de Atacama, sometió a los diaguitas y avanzó paso a paso hacia el sur. El ejército inca construía sus rutas a medida que caminaba, fortalezas, tambos y depósitos. Cada tramo del camino era una declaración que decía: el imperio había llegado. En los valles del Maipo, los pueblos locales dieron resistencia, pero fueron absorbidos al sistema imperial. La maquinaria del Tahuantinsuyo funcionaba y el pago de impuestos estaba garantizado. Todo parecía avanzar según el plan, hasta que llegaron noticias del río Maule. Allí, en las estribaciones del Maule, vivían pueblos independientes, organizados en lof, es decir, comunidades, y guiados por loncos, quienes eran jefes tribales que no respondían a un solo líder, sino a los intereses de sus propios pueblos. No había un reino que someter, no había un monarca al que capturar. Para los incas, acostumbrados a integrar estados centralizados como los Chimú o Colla, aquello era nuevo y peligroso. Al sur del Maule, las tierras eran diferentes, más boscosas, más húmedas, más impredecibles. Los mapuche conocían cada sendero, cada río, cada colina. Su organización descentralizada era su mayor fortaleza. Los incas podían derrotar a un lof, pero no a todos. El cronista Gonzalo de Molina, décadas después, describió a los mapuche así: son gente muy suelta y belicosa, que defiende su libertad como cosa sagrada. Mientras los incas avanzaban, los mensajeros corrían entre las comunidades mapuche. Las señales se propagaban de valle en valle. Era hora de reunirse. Era hora de enfrentar al imperio. Los promaucaes, mapuches del Maule y alrededores, comenzaron a congregarse. Sus loncos discutían en torno al fuego. Sabían que el enemigo que se acercaba era enorme, disciplinado y experto en largas campañas. Pero ellos también tenían sus armas: el territorio, su autonomía y un espíritu que no aceptaba el sometimiento. Cuando los mensajeros incas regresaron al campamento con la noticia de que los pueblos del sur se estaban preparando, los generales tuvieron claro que esta campaña no sería como las otras. Aún así, la orden de avanzar no cambió. El imperio no retrocedía. El ejército inca cruzó los valles centrales y descendió lentamente hacia el Maule. La columna avanzaba ordenada. Guerreros profesionales, auxiliares, portadores, mensajeros del chasqui. Los mitimaes avanzaban en el camino con determinación. Del otro lado del río, miles de mapuche observaban, sin estandartes dorados, sin armaduras finas. Sus armas solo eran macanas de madera dura, lanzas largas con puntas de piedra pulida y una mirada con fuego en sus ojos que intimidaba a sus enemigos. Los mapuche no venían a negociar.
ellos venían a detenerlos. La narración principal del combate proviene del Inca Garcilaso de la Vega. En sus comentarios reales describe la batalla como un choque feroz entre dos mundos que no podían coexistir. Así describe Garcilaso el día 1 de la batalla. Los incas cruzaron el río con pie firme y a paso prevenido. Los mapuche avanzaron desde una línea de árboles al otro lado del río, gritando y haciendo ruido. Cuando ambas fuerzas se encontraron, el estruendo se escuchó por todo el valle. Ambos ejércitos peleaban con bravura y de forma encarnizada. Nadie retrocedió, nadie pidió tregua. Garcilaso lo describe así: combatieron con tanta valentía que ninguno quiso ser vencido. El primer día terminó sin vencedor, pero los mapuche no se dispersaron, sino al contrario. Se animaron con más fuerza y estaban deseosos de volver a luchar. Se mantenían firmes e indoblegables. En el segundo día, los mapuche cambiaron la estrategia. Se retiraron hacia los bosques y obligaron a los incas a avanzar hacia un lugar vulnerable. Confiados, los guerreros del Tahuantinsuyo avanzaron. Y entonces comenzaron los ataques desde los matorrales. Cientos de guerreros mapuche bajaron desde las colinas y atacaron con una fuerza tal que los incas se vieron en graves apuros. Aquello no era caos, aquello era táctica mapuche. Golpear rápido, desaparecer y volver a atacar. Los incas, acostumbrados a batallas más ordenadas, sintieron la presión y el desgaste de los guerreros indomables. La victoria aún no se inclinaba por un ganador. El tercer día, ambos bandos vuelven a encontrarse, luchando con más fuerza y más agresividad que las veces anteriores. Los mapuches no cedían terreno y los incas lo sabían. También sabían que este adversario no era un hueso fácil de roer. Todo indicaba que el Maule sería el fin de la conquista inca. Garcilaso relata que hubo tantos muertos que se detuvo el combate para retirar a los caídos. Garcilaso nunca describe escenas explícitas, pero deja claro que el choque fue brutal por la ferocidad y por la resistencia mapuche. Cuando los comandantes incas evaluaron la situación, tomaron una decisión histórica. El imperio no avanzará más hacia el sur, no porque hayan sido derrotados, sino porque entendieron que aquella tierra no iba a someterse nunca. Garcilaso lo resume con una frase que ha cruzado los siglos: y viendo los generales la porfía de aquellos hombres en defender su libertad, determinaron no pasar más adelante. Ese día, el río Maule se convirtió en la frontera definitiva del Tahuantinsuyo. Tras la batalla, los incas se reorganizaron y establecieron posiciones estables al norte del Maule. Durante el reinado de Huayna Cápac, la frontera se reforzó. Tambos en zonas estratégicas, centros administrativos en tierras picunches, mitimaes para consolidar la cultura inca. Pero nunca más intentaron cruzar el Maule con un ejército. Nunca más enviaron órdenes de conquistar la Araucanía. Y nunca hubo una segunda batalla. Los mapuche, por su parte, volvieron a sus lof. No buscaban construir un imperio, solo querían seguir siendo libres. Años después, cuando los primeros españoles llegaron al sur de Chile, descubrieron que aquellos pueblos ya sabían enfrentar a un enemigo extranjero. Habían detenido al imperio más grande de Sudamérica y ahora se enfrentarían a otro nuevo, el Imperio Español. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, déjame un like y un gran comentario. ¿Crees que me faltó algo que contar sobre incas versus mapuche? Hasta luego, mi compa.